Otro país con una historia muy trágica también es Irak. Tú estuviste en 2003. Bueno, en 2003 has estado varias veces, pero en 2003 encontrasteis una fosa con 3.000 cuerpos ahí dentro. Sí, yo en el 2003 acudí a Irak para cubrir la llegada de los estadounidenses, la caída del régimen de Saddam Hussein. De hecho, yo llegué a Irak poco después, un día o 2 días después de caer Saddam Hussein. O sea, ¿tú estuviste justo el día después que fuera capturado? Sí, que fuera capturado, que se cayó el régimen. No, él fue capturado un poquito más tarde, que cayó el régimen. O sea, que Saddam Hussein se escondió y luego fue encontrado más tarde. Y fueron momentos muy curiosos, ¿no? Porque había un vacío de poder. Los estadounidenses no fueron capaces de mantener la seguridad. ¿Cómo estaba el ambiente por la calle? Bueno, había muchos asaltos. ¿Era anarquía? Sí, había un desastre. Bueno, anarquía no sé si anarquía, porque la anarquía muchas veces se utiliza como un adjetivar algo muy, muy negativo, ¿no? Y si te pilla alguien que crea la anarquía, te dirá, no, hombre, no, la anarquía no fue eso, ¿no? Pero era caótico. Sí, era un caos absoluto. Los estadounidenses solamente se preocupaban por mantener el control del Ministerio de Petróleo. El resto les daba igual. Se asaltaron hospitales, clínicas, ¿no? Escuelas, se llevaron el vestuario de todos los ministerios, se intentó asaltar, se asaltó incluso el museo de Bagdad, que es un museo histórico donde está casi la cuna de la humanidad. La cuna, babilónicas, asiria, mesopotámicas, bueno, impresionante. Y era un caos absoluto. Y en medio del caos, pues empezaron a aparecer, bueno, se asaltaron las comisarías de la policía, donde estaban toda la documentación de los opositores. Aparecieron carpetas donde se leía, tú podías conseguir tu carpeta si tú eras un opositor y tenías una carpeta así de grande donde aparecía todos los seguimientos que te habían hecho, como lo que habían hecho, si te habían intentado detener en tal sitio, si te habían detenido, todo, ¿no? Y entre ellos también apareció mucha información sobre los desaparecidos, ¿no? Entonces en Al-Majawil, que está más o menos a unos kilómetros de la antigua Babilonia, apareció una fosa impresionante en la que había 3.000 restos humanos de hombres, mujeres y niños chiitas que habían sido ejecutados en el año 91, cuando hubo un levantamiento chiita promocionado por los estadounidenses en la Primera Guerra del Golfo, pero que cuando se dieron cuenta de que ese levantamiento podía ser orquestado por Irán, los estadounidenses lo frenaron, prefirieron mantener a Saddam Hussein, el criminal, en el poder, que Irak acabase bajo la égida de Irán. Y Saddam Hussein ordenó ejecutar a todos los chiitas de esa zona. Y mataron a 3.000 en esa fosa, y yo estaba presente cuando lo abrieron. Y era increíble, ¿no? Porque la mayor parte de la gente tenía la documentación en el bolsillo. Con lo cual fue muy fácil entregar los cuerpos identificados a sus familiares. Pero claro, tú ibas allí y te encontrabas un hombre que decía: yo vengo a buscar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi tía, a mi cuñado, a mi cuñada. Y si tenías la suerte de que habían aparecido los cuerpos y además tenían la documentación, tenías un número de registro, ibas a una fila, había filas impresionantes de bolsas con los restos humanos, agarrabas la bolsa 104, la 108, la 118 y te la llevabas como si viniese del mercado. ¿Con los restos de tu con los familia? Restos de tus familiares, sí. Algunas personas se traían ataúdes para meter los restos y luego los llevaban a enterrar en el cementerio más grande del mundo, que es el cementerio chiita de Nayaf, que es la ciudad santa de los chiitas, ¿no? Entonces para mí fue impresionante, porque yo estaba trabajando el proyecto de los desaparecidos y gracias a este mes y medio que estuve en Irak, este proyecto subió muchísimo, porque conseguí imágenes espectaculares, brutales, de lo que era la violencia durante la época de Saddam Hussein. ¿Saddam Hussein fue tan malo como nos lo pintan? Fue un hijo de puta. Un auténtico criminal, de los mayores criminales que ha habido en la historia de la humanidad. Es un tipo que era un dictador que mantuvo la violencia extrema, sobre todo contra los chiitas, porque él era suní, durante todo el tiempo que gobernó. Y hubo decenas de miles de desaparecidos. Ejecuciones extrajudiciales, la que quieras. Mira, hay un pueblo en el Kurdistán iraquí, un valle, que se llama el Valle de las Viudas. En una sola noche, las tropas de Saddam Hussein, divisiones enteras, entraron en el valle, cerraron el valle y se llevaron entre 6.000 y 8.000 varones.
desde hombres de 70 años hasta niños de 13. Y solamente han aparecido 600 cuerpos. En una sola noche del 83. O sea, él arrasaba por donde iba. Luego utilizó gas químico contra los kurdos en una ciudad fronteriza con Irán. Bueno, llevó a cabo la guerra contra Irán, que duró 8 años, aunque en ese caso era una guerra entre dos regímenes radicales, el régimen suní de Saddam Hussein y el régimen teocrático del Imam Khomeini, que en aquel momento además los estadounidenses apoyaban a Saddam Hussein, claro, que era bueno de la película. ¿Por qué cae eso? ¿Por qué Saddam Hussein pasa de ser un amigo occidental? Porque incluso Saddam Hussein había estado viajando y había estado en sitios importantes, foros importantes. ¿Por qué de repente es un apestado y empezamos con armas de destrucción masiva, etc, etc? ¿Dónde está el punto de inflexión? Bueno, Saddam Hussein durante la década de los 80, que fue donde se produjeron la mayor parte de sus crímenes y el desarrollo de la guerra contra Irán, era protegido por Estados Unidos y por algunas potencias europeas, como Francia. Le entregaban armas y armas. De hecho, España... Entrenaban soldados. Y en España en esa época vendió armas a las dos partes. Hostia. A partir del 90, cuando ya se había acabado la guerra, se había firmado la paz entre Irán e Irán, Saddam Hussein cometió el grave error de invadir Kuwait. Y tras la invasión de Kuwait, que era un protegido de Estados Unidos, los estadounidenses montaron una gran coalición internacional en la que participaron incluso vecinos de Saddam Hussein. El régimen de Assad, sirio, que era enemigo declarado de los estadounidenses, formó parte de la coalición contra Irak. O sea, la guerra del Golfo. La primera guerra del Golfo se llama la guerra del Golfo. Y ahí acabó pues Saddam Hussein teniendo que rendirse ante los estadounidenses. Los estadounidenses al final le perdonaron la vida, lo mantuvieron en el poder, pero ya le empezaron a aplicar sanciones económicas que al final acabó desprotegiendo los derechos de la población. Porque las sanciones económicas a un régimen dictatorial, al dictador no le hacen más que cosquillas. A la familia del dictador, vamos, le da igual, porque siguen robando lo que pueden y más. Pero lo que pagan el pato al final es la población civil. Y en este caso, muchos niños que murieron por culpa de la falta de incluso de material, por ejemplo, todo lo que eran temas de cánceres, no había medios para ayudar a personas con cáncer, porque no les vendían los productos porque eran radioactivos. Hostia, claro. Se bloqueó se bloqueó material radioactivo para la industria sanitaria. Y eso provocó un montón de muertos, entre ellos muchos niños. Estamos hablando de miles de casos, ¿no? Y esto lo dirigió Estados Unidos y el señor Blair y los británicos, ¿no? Entre ellos, en una época, el señor Blair.